Hola, ¿qué tal, ingenieros? Sean bienvenidos a una nueva entrega del canal. El día de hoy vamos a trabajar un poco acerca de control de procesos, ¿de acuerdo? Es un ejemplo bastante sencillo, bastante rudimentario. Va a estar disponible para descarga tanto el Excel como el Python, que vamos a visualizar más adelante para hacer cartas de control de forma totalmente gratuita. Así es de que pues vamos a dar un vistazo a este pequeño ejemplo, ¿no? Hay un mantra en ingeniería que es que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿de acuerdo? Es un mantra que a mí personalmente me gusta muchísimo, entender de que cualquier cosa es medible, ¿no? Y dependiendo de lo que nos interese medir, pues vamos a fomentar en nuestros equipos de trabajo que prioricen unas cosas o prioricen otras cosas. Entonces por eso es importante entender de que dependiendo las métricas, los KPIs, lo que nos interese medir, pues va a ser los resultados que el equipo va a buscar obtener, ¿no? Entonces es muy importante entender esto. Para este caso tenemos un ejemplo que es que lo que deseamos medir son las estaciones, ¿de acuerdo? Tenemos unas estaciones, en este caso son 4, son corte, ensamble, pintura y empaque, que tienen unos tiempos de procesamiento. Entonces, el tiempo de procesamiento es por pieza, como pueden ver aquí en la columna A, ¿verdad? Y deseamos saber cuál es la probabilidad de que vamos a decir, una estación supere los 12 minutos por pieza, ¿de acuerdo? Es decir, como por ejemplo, en este caso, corte, la primera sí cumplió, ¿verdad? Porque estuvo por debajo de los 12. La siguiente, esta sí le cumplió. Esta no cumplió. Esta sí cumplió. Y así sucesivamente, ¿no? Pero a mí me gustaría plasmarlo en un porcentaje, es decir, qué porcentaje de cumplimiento tienen nuestros procesos, ¿no? Entonces, para ello, Excel tiene herramientas de análisis muy interesantes. Yo aquí me voy a basar en las más básicas. Simplemente voy a seleccionar mi tabla, ¿de acuerdo? Que si no está en formato tabla. Siempre hay que asegurarnos de trabajarlo en formato tabla. ¿Por qué? Porque vamos a crear una tabla dinámica a partir de ahí. Simplemente voy aquí en insertar, tabla y aceptar, ¿no? Ahí tengo mi tabla y esta tabla la voy a llamar simplemente data, ¿de acuerdo? Data, ahí tenemos los datos, los registros. Ahora, de esta parte voy a voy a insertar una tabla dinámica para visualizar lo que deseo saber, que es para hacer aquí, le vamos a pasar que lo que deseo ver es la tabla data, aceptar, y aquí nos aparece pues esto de aquí, ¿verdad? Entonces, en las filas le voy a pasar la estación, que son 4 como podemos ver, y ahora, un parámetro importantísimo que hay que ver entrando en un proceso es el promedio, ¿de acuerdo? Claro, cada proceso es único, hay que entender de que dependiendo la naturaleza del proceso, pues habrá que elegir un valor u otro, ¿no? Pero pues por lo general hay que trabajar, si tenemos datos que son variables, como en este caso que en algún dato puede ser una observación diferente, pues un buen parámetro es ver lo que vendría a ser el promedio. Entonces vamos a comenzar con él. Le vamos a dar el tiempo de procesamiento y como pueden ver por automático nos da la suma. Que de entrada ya es interesante, ¿no? Porque aquí como podemos ver el que más suma es la pintura con un total de 1483 minutos. Entonces de entrada ya nos va diciendo de que seguido de ensamble son los procesos más tardados, ¿verdad? Entonces por ahí van los tiros de que ahí quizás hay un problema de cuello de botella. Como yo tengo que compararlo con los 12 minutos por pieza, pues lo que voy a pedirle a es el promedio. Entonces voy a configurar el campo de valor y le voy a decir, ¿sabes qué? En lugar de darme la suma, dame el promedio, por favor. Damos clic en aceptar y ahí tenemos el promedio, ¿verdad? 4 minutos. Tenemos también 5 minutos para el caso del empaque, el ensamble 7 y la pintura 11, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ya cumplimos. Entonces uno podría decir, perfecto. Entonces ninguno sobrepasa las 12. Todos los de aquí cumplen perfectamente. Ese análisis sería incorrecto. ¿Por qué? Porque nos hace falta considerar otra cosa, que es que en los promedios es importante entender de que no todo está por debajo de ese valor, ¿no? Que tenemos aquí. Hay valores que están por encima del promedio. Entonces, para eso hay otro parámetro importantísimo en estadística que es la desviación estándar. Entonces, aquí le voy a pedir que me calcule, le voy a pasar otra vez la suma del tiempo, pero le voy a pedir que me calcule la desvest, ¿de acuerdo? Desvest, doy clic en aceptar. Listo. Y ahora fíjense, me arroja la desviación estándar 1.08, 1.4, 1.9 y 3.13. ¿Qué me interesa ver a mí ver la desviación estándar? Lo primero, si tu proceso tiene una versión estándar más alta, es decir, a medida que este numerito sea más grande, quiere decir que tu proceso varía más, ¿sale? Me explico. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a suponer que yo tengo, por ejemplo, 5, 5 y 5, ¿de acuerdo? Ahí está.
Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Esto, si tú lo sumas y lo divides entre 3, que te da el promedio, me da 5. Eso tiene un sentido enorme, ¿verdad? Porque esto de aquí, yo aquí voy a anotar aquí promedio, voy a anotar promedio de estos de aquí, el promedio es 5, ¿verdad? Aquí voy a anotarlo aquí, promedio, y aquí voy a anotar deviación estándar. Y la deviación estándar, ¿de cuánto va a ser? Esto va a ser igual a desves.m de esto de aquí. Si tú te fijas, la desviación de esto, ¿cuál va a ser? Si te pusiste en cero hace ratito, te vas a dar cuenta de qué valor es. 0. Correcto. ¿Por qué 0, ingeniero? Porque esto no varía nada. Te está dando 5, 5 y 5. Entonces, quiere decir que no hay ninguna desviación. El promedio es 5, la desviación estándar es de 0. Pero ¿qué pasa si en tus datos, por ejemplo, tuvieses 4, 5 y 6? Vamos a poner ese ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo sumas, ¿de acuerdo? El promedio otra vez vuelve a ser 5, ¿de acuerdo? De hecho, lo voy a pedir que me lo dé. Ahí está. El promedio vuelve a ser 5. El promedio de eso es 5. Porque 4 más 5 más 6 me va a dar 15. 15 entre 3 me da 5. Está perfecto. Pero ahora la desviación estándar ya no me da de 0. La desviación estándar me da de un número, que en este caso vendría a ser 1. ¿Ese 1 qué significa? Fue lo que varió. ¿De acuerdo? Los datos. Entonces, mientras uno me está diciendo cómo se están comportando en el centro los datos, el otro me está diciendo qué tanto está variando. Entonces, este de aquí me está diciendo cómo están variando los datos. ¿Por qué es importante esto, ingeniero? Vamos a verlo directamente con Coin4Windows. Porque lo esperable en un proceso normal, vamos a irnos a Coin4Windows, lo esperable en un proceso normal es que tu promedio y 3 veces la versión estándar hacia arriba y 3 veces la versión estándar hacia abajo, tu proceso se va a encontrar ahí. Por ejemplo, en este caso, voy a hacerlo de manera sencilla, ¿no? Aquí simplemente voy a anotar aquí en la parte superior límite de control superior, ¿de acuerdo? Y voy a anotar límite de control inferior, que esos nos sirven para nuestros datos, ¿no? Este media más 3 veces por este de aquí me tendría que dar el límite de control superior, ¿de acuerdo? Como podemos ver sería 7.7, corro para con todos para que lo podamos visualizar. Aquí disculpen, esto se está tomando el dato, ¿no? Tal cual. Déjenme ver entonces. Este va a ser igual a este más 3 más 3 por este de aquí, enter, y ahí tenemos el dato, ¿no? 9.9 va a llegar este. Este va a ser igual a este más 3 multiplicado por este de aquí. Listo, damos clic en enter y ahí tenemos, ¿no? 13. Este va a llegar hasta el 13 y este va a ser igual a este de aquí más 3 veces por este de aquí. Listo, espero que no me haya equivocado en ninguna de pintura. Y este va a llegar hasta el 21, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Porque fíjense, esto es lo esperable. Ojo, esto no quiere decir que ya depende ya en nuestro caso del límite de control, ya tal cual como lo queramos ver, ¿no? Pero en un proceso normal yo esperaría que el límite de pintura, que el promedio es 11, el valor más alto puede llegar hasta 21, dada esa desviación estándar. Es por eso que cuando nosotros queremos controlar procesos es importante medir la desviación estándar y el promedio. ¿Por qué? Porque pues uno puede controlar al otro. Es decir, si esta desviación estándar fuese más baja, esta no tendría tanta variabilidad y el 21 se vendría hacia abajo, ¿no? Como en este caso lo que deseamos es que haya 12 minutos, lo que sea máximo por pieza. Como pueden ver, este sí cumple, pero estos dos no van a cumplir, ¿verdad? Esos dos no van a cumplir. Lo mismo sucede con el límite de control inferior, solamente que en lugar de ser más 3 veces la versión estándar, es menos 3 veces la versión estándar, ¿de acuerdo? Voy a visualizarlo aquí con un ejemplo. Vamos a irnos aquí a Coin4Windows y vamos a abrir un archivo que se llama, un aplicativo que se llama Normal Distribution, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la media. Voy a ver primero el del empaque, 5.696. Entonces le voy a pasar, aquí en la media, le voy a pasar 5.696, ¿de acuerdo? Ahí está. Le voy a pedir la probabilidad dado un valor y le voy a pedir que sea de un solo corte, que en este caso el corte va a ser el de 12, que es el tiempo máximo que yo deseo que se tarde, ¿verdad? Y la versión estándar es de ¿cuánto? La versión estándar para el proceso del empaque es de 1.415. Entonces voy a anotar aquí simplemente 1.415. Listo, con esto. Tenemos la media de versión estándar, ¿verdad? Vamos a dar clic en Compute y como pueden ver me dice que el 100% de la data con la media y con lo que estoy teniendo va a estar por debajo del 12, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué me interesa aquí? Pues ver, por ejemplo, en este caso, este de aquí me está diciendo de que el empaque, si nuestro parámetro importante es no pasar 12 minutos por pieza, pues este lo cumple perfectamente. Aquí le pondríamos una palomita a este proceso, porque el 100% no va a llegar jamás, ¿de acuerdo? O sea, es decir, o bueno, no jamás, quiero decir, todo puede suceder, por supuesto, pero me refiero a que lo esperable es de que estemos por debajo, que el límite superior, si el proceso es normal, fuese de 9. Lo máximo que podemos tardar es más o menos 10 minutos y más o menos de 8 minutos. Claro, el proceso es el que me va a decir si eso es real. Por ejemplo, en este caso la experiencia de los operadores, la experiencia de la persona que está en piso, la persona que conoce el proceso, pues ya me va a retirar si esos datos son correctos o no. Ojo, eso es importante entenderlo, porque eso solamente me está diciendo los datos, eso. Pero después hay que compararlos con la vida real y hay que compararlos con el proceso real y no basarnos solamente en esto. Pero aquí, dados los datos, pues yo puedo esperar que este proceso de empaque, aunque un promedio va a durar 5 minutos, el máximo observable puede llegar hasta 10 minutos dado su versión estándar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? De que esos procesos de ensamble, como pueden ver, y aquí voy a editar data para poderlo visualizar, ¿de acuerdo? Voy a dar clic en Close. Vamos a nuevamente abrir Normal Distribution. Le voy a pasar la media ahora, que sería este de aquí, sería 7.77. Entonces sería simplemente 7.77 de media con una desviación estándar de 1.95. Entonces aquí simplemente le paso 1.95, que es un poquito mayor al anterior. Doy clic en Compute y como pueden ver aquí, más o menos 1.5% de las veces vamos a estar por encima del 12, ¿no? Aquí como pueden ver. Entonces, para esto me sirve conocer mi promedio de medición estándar del proceso. Es decir, dado un parámetro, en este caso que deseamos nosotros que no sobrepase el 12, pues como podemos ver más o menos aquí, este de aquí no va a cumplir 1.5% de las veces, es decir, más o menos un 2% de los procesos de ensamble se van a pasar de los 12 minutos, ¿verdad? Es lo esperable, reitero, lo esperable dado los datos. Y ahora, ¿qué pasa con el último? Que vendría a ser ahora sí que nuestro cuello de botella, ¿no? Claramente el de pintura. ¿Por qué cuello de botella, ingeniero? Porque es el que más tardamos en hacer, como pueden ver aquí. Tiene tiempo de ciclo de 4, 5 y 7 minutos. Y este tarda 11 minutos y es el que, más de hecho, es el que tiene la mayor variabilidad, dando una variabilidad de 3.13, que diríamos en términos estadísticos que vendría a ser nuestro proceso pues más inestable, porque tiene más variabilidad, ¿de acuerdo? Vamos a visualizarlo. Le voy a pasar la media es de 11.864, listo, y la versión estándar es de 3.13, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le voy a pasar aquí 3.13, listo, tenemos ahí la media y damos clic en Compute. ¿Qué nos observamos? Y fíjense cómo sucede prácticamente el 52%, ¿sale? Del tiempo va a estar por debajo de los 12, pero el otro 48% va a estar por encima de los 12. Entonces prácticamente la mitad de veces del tiempo vamos a estar por encima de los 12 minutos, que pues sería nuestro esperable o nuestro ideal, ¿no? Si lo queremos ver así. Así es como se lee esto, ingenieros. Entonces, espero que no haya dudas con esta parte del promedio, de la desviación estándar, cómo utilizarlos para medir un proceso. Y me falta algo importante. Si usted ha puesto atención, vio que yo decía si el proceso es normal, 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 ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que un proceso anormal? Que sigue la campana de Gauss. Es decir, una campana de Gauss es aquel que sucede en muchísimos eventos de la naturaleza, de la ingeniería, pues de matemáticas, ¿no? En general. Por ejemplo, nosotros utilizamos la campana de Gauss para medir el IQ de las personas, para medir las alturas de las personas. Por ejemplo, vamos a decir, en mi caso, ¿no? ¿Cómo saca la altura de todo un país? Bueno, pues si por ejemplo, si esto fuese la altura de todo un país, y nosotros vamos a poner que la mitad es 1.70, vamos a poner que ese es el promedio, ¿no?, de ese país, y se espera que entonces más o menos la mitad de la población esté por encima de 1.70 y la otra mitad se encuentre por debajo del 1.70 y que la mayoría se encuentre en ese valor, en 1.70. Va a haber personas que midan 2 metros o que midan 1.95, no 1.98, pero van a ser raros. Y va a haber personas que midan menos, ¿sale? Y también van a ser raros de encontrar, pero pues también los existen. Entonces, así es lo que se ve como un proceso normal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo comprobamos que un proceso es normal?
Una manera de hacerlo es a través de las cartas de control. Yo aquí tengo un código, ¿de acuerdo? Ya les di una pequeña pista cuando les pasé estos límites de superior, inferior y superior, ¿de acuerdo? Una gráfica de control de medias. En este caso lo voy a ejecutar ya mi Python, ¿de acuerdo? ¿Cómo ejecuto un Python, ingeniero? Simplemente creo un archivo .py, ¿de acuerdo? En mi caso tiene que estar a la misma altura de la simulación, ¿sale? Del Excel que estoy utilizando, y simplemente tecleamos en la carpeta donde nos encontramos, que en mi caso es en Downloads, ¿verdad? Si por ejemplo yo aquí CD voy a moverme hacia HP, simplemente digo, muévete por favor a descargas, y aquí vas a ejecutar un archivo con Python que se llama Python carta-control.py, creo que así es como se llama, ¿no? Listo, entonces vamos a pedirle que lo ejecute para visualizar qué tiene que ver esos límites de especificación superior, esos límites de control superior e inferior, ¿sale? Esperamos a que ejecute y aquí lo tenemos. Fíjense, esto es para el caso del corte. Como pueden ver, acá tenemos los límites de control, ¿no? Este es el inferior, que está más o menos sobre 1, algo, ¿no? Y acá que llega más o menos al 7 punto y algo, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces este 7 punto es el que tenemos acá. Este 7.73, si se fijan, es el que tenemos aquí nosotros. Yo espero que en un proceso normal, la media 3 veces hacia arriba la versión estándar y 3 veces hacia abajo la versión estándar, los datos se encuentran ahí. Aquí, como pueden ver, todo el proceso se encuentra, todos los puntos se encuentran dentro de mi carta de control, lo que sugiere que el proceso se está comportando de manera estable a través del tiempo de esta manera. ¿Cuándo sería un proceso que no es normal? Cuando tuviese picos por fuera de los límites esperados. Si hay picos por fuera, si hay demasiada variabilidad, también sería algo raro. Si hay patrones, ¿no? Sería también algo raro. En este caso, como podemos ver, la carta de control me arroja valores simplemente aleatorios y que se encuentran dentro de lo normal. Entonces, claro, hay pruebas más importantes, como las pruebas de normalidad, que más adelante vamos a tratar de hacer una en Excel. Pero un buen acercamiento sería una carta de control, porque me permite de forma gráfica ver, mira, no se salen de lo normal, no hay ninguno que esté por fuera de este límite. Entonces yo espero que el proceso de corte sea estable a través del tiempo. Vamos a ir con el del ensamble. Más de lo mismo, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos ya la carta de control. Aquí el pico máximo que se espera es de 12, 13 y algo, que son el valor que tenemos aquí, 13.627, ¿verdad? Ese sería para el caso del ensamble, ¿verdad? Ahí está. Entonces, simplemente pues reiterar más de lo mismo, está dentro de los límites, no se ve un patrón de subidas o de bajadas, simplemente todo de forma aleatoria. Entonces, se puede decir que el proceso se conforma de esa manera estable a través del tiempo. Y finalmente tenemos el de pintura, ¿verdad? Como pueden ver, a diferencia de los anteriores, este sí se ve como un poquito más, como que con más alturas, ¿no? Los picos más altos. Eso es ¿por qué? Porque su deviación estándar es mayor, es decir, está en el 3.33. Sin embargo, aún así, diríamos que el proceso es estable a través del tiempo. ¿Por qué? Porque como pueden ver, no hay ninguna irregularidad, no hay ningún punto que salga de nuestros límites de control. Entonces esto ya me da una buena idea de que este proceso es estable también a través del tiempo. Entonces, nada, ingenieros, ese es lo que yo quería platicar hoy el día con ustedes. Esas son las cartas de control de medias. Hay muchas cartas de control, depende del proceso que nos interese medir, pero recordar esta parte, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a medir lo que deseamos medir. Claro, ya hay muchas maneras de obtener datos. En este caso yo estoy utilizando Python para hacer mi carta de control, perfectamente lo puedo hacer con otras herramientas. Me gustaría platicarles un poquito acerca de la idea. La idea es de que pues ustedes trabajen o descarguen este aplicativo, ¿no? y lo incorporen a sus Excel, a sus formatos, para que lo tengan ahí en cuenta, ¿no? Entonces nada, ingenieros, espero que no haya ninguna duda. Ahí está la carta de control, ahí está también Control Windows para hacer un análisis rápido de la campana de Gauss. Y pues con esto yo me despido. Quedo atentos a sus dudas, a sus comentarios. Cuídense mucho, nos estamos viendo en una próxima entrega. Y pues nada, que estén muy bien y nos vemos muy pronto. Hasta luego.